Buenas noches a todos mis hermanos. Hola Ángeles, ahora sí fuiste la primera en conectarte, qué gusto saludarte. Araceli siempre es de las primeras. Sí, Vicky, qué gusto saludarte. Cherlis, buenas noches. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Vicky, igual te mando muchos saludos y que la gracia de Dios esté en ustedes y toda la iglesia. Buenas noches a todos. Dios me los siga bendiciendo y que siga obrando en nuestras vidas. Feliz, qué gusto que hayas ido el otro día a la iglesia para saludarte. Que el Señor siga obrando en nuestros corazones, es lo más importante para que podamos ser tomados en cuenta por el Señor cuando venga ese tribunal. ¿Sí? Grande es el pastor, el Señor Jesucristo, Ángeles. Él es el gran pastor de pastores. Todos nosotros, todos los pastores fallamos, tenemos errores. Somos hombres en un cuerpo de pecado que nos fallamos al Señor y siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible, aceptando nuestras fallas y situaciones. Amén. Hola, ¿qué tal? Alex Ontiveros, buenas noches. Apo, ¿cómo estás? A estar por ahí Jesús, me lo saludas muchísimo. ¿Sí? También ahí a Jesús, a toda la familia, ¿sí? Amén. Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Beatriz, qué gusto saludarte. Colonia, buenas noches a todos. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos hable en esta noche. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, el único Dios digno de ser exaltado y glorificado, Padre. Venimos delante de ti, Señor, a buscar de tu misericordia para poder entrar, Señor, a ese lugar santísimo, Señor, y hallar misericordia de parte tuya y gracia para el oportuno socorro. Mi Señor omnipotente, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Señor, porque eres grande y poderoso, Señor, y no podemos comprender tanto amor por nosotros que sobrepasa todo entendimiento, y de comprender el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir para transformarnos a esas personas día con día, más parecidos cada día más a ti, Padre mío, a nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Aleluya, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Linda? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Pues hoy no traigo un estudio de Apocalipsis ni nada por el estilo, que siempre me gusta mucho. Francisco, qué gusto. Siempre me gusta mucho todo ese tema de lo que va a venir y lo que va a suceder, pero dentro de las cosas que van a sucedernos, pues lo podemos ver aquí en el libro de Mateo. Mira, abre Mateo, si no me equivoco es 7 o 5, pero ahorita la vamos a ver aquí. Dice Mateo, vamos al libro de Mateo. Mateo 7, vamos a Mateo 7:21, dice el Señor Jesucristo de una manera muy fuerte: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, es decir, no va a entrar al reino que está en los cielos, o sea, en el tercer cielo,
sino solamente va a entrar aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea que eran cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces a veces hay tantas cosas que tenemos que ir sacando adelante y que Dios nos muestre. Yo oro para que en esta noche, en esta clase, Dios te revele esto que tengo ahora en mi corazón, porque de alguna manera lo llegas a vivir en diferentes momentos o lo estás viviendo. Y se trata de esto, de la mentira comparada con la verdad. La verdad siempre nos hará libres, pero a veces, muchas veces, le llamamos mentiras piadosas para no complicar las cosas, para que nadie se ofenda o para librar alguna situación. Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? Porque a veces te sucede que alguien te mete en un problema y tú no quisieras meter en problemas a esa persona, o tú no quieres meter a una persona algún lío, te enteraste de algo y dices, yo mejor no me meto, si me preguntan diré otra cosa. Oye, tú sabes que si fulano hizo esto y aquello, y tú dices, mira, no sé, aunque estés enterado, pero en ese momento estás mintiendo, y le llamamos mentiras piadosas para ayudar, pero no hay en conforme a la palabra de Dios una justificación para decir, di una mentira al fin que es positiva. No hay mentiras positivas, no hay mentiras que ayuden en algo. El Señor dice que Él va a destruir a los que hablan mentira. Mira, vamos aquí a algunos ejemplos de lo que el Señor nos dice claramente. Y entonces vamos a concluir que la mentira es algo que Dios ha establecido, que no debemos tener ninguno de nosotros. Entonces, por más que la queramos dar el nombre de piadosa a la palabra de Dios, de piadosa a la mentira, sí, perdóname, de decir fue una mentira piadosa para yo no meterme en líos o no meter en líos a una persona, y que vaya a decir que yo le dije a otro. Es decir, a veces te llegan y te preguntan, o a veces tienes que aclarar algo que está mal, y tienes que decir siempre la verdad. Pero en esa verdad quizás metas en líos a alguna persona, porque va a salir a la luz su actitud verdadera. Pero entonces estamos así como en el momento de decir, entonces, ¿qué tal, Yareli? Berta, ¿qué tal, Berta del Ángel? Entonces estamos en una situación de decir, a ver, ¿hablo la verdad o digo una mentira supuestamente, entre comillas, piadosa? ¿Sí? Pero no hay mentiras piadosas, mis hermanos. Siempre nos dice la palabra de Dios que tenemos que hablar la verdad. Y dice el Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira. ¿Sí? Destruirás a los que hablan mentira. Entonces Dios nos está diciendo que va a destruir a todos nosotros los que hablen mentira. Entonces eso significa que podemos ser llamados en el día de tribunal hacedores de maldad, porque no hablamos la verdad. La verdad es lo que tenemos cada uno. Salmo 12:2, mira, vamos a ver algunos ejemplos de esta situación de la mentira que nos lleva a veces, y hay momentos donde dices, bueno, mira, yo voy a decir que estoy cansado, que no tengo, para no meterte en problemas, ¿no? Y ya mejor así. Piensa en una situación así, si es
Sí es cierto, Ángeles, y todo, lo mejor es decir la verdad siempre, pero hay momentos en cual dices, oye, me vas a meter en un lío si tú dices la verdad, ¿no? Y entonces vas a perjudicar a esa persona y también no la quieres perjudicar, ¿sí? ¿Qué tal, Lolita? Tampoco quieres perjudicar a otra persona. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. No quieres perjudicar a nadie, entonces optas por decir, bueno, mira, mejor me mantengo callado, ¿no? Pero esa persona puede que hable de ti, contra ti también, o sea, esa persona puede irse sobre ti porque hay un asunto ahí y tú tienes que aclarar las cosas. Entonces, al aclarar, estás diciendo la verdad, pero a lo mejor estás perjudicando a cierta persona, ¿sí? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú tienes que, te murmuraron contra ti y tú te viste en la necesidad, te crearon una situación ahí rara o tuviste que hacer algo, y entonces al momento que tú vas y aclaras con esa persona, pero te conocen muchas gentes y dices, esta persona ya habló mal de mí aquí y allá, yo voy a ir a aclarar las cosas, y dices la verdad. Está bien la verdad, pero al mismo tiempo esa persona va a ser odiada o van a tomar una mala actitud contra ella. Sí, yo sé que sí es ella y el otro. Entonces ya hasta caes en una murmuración, ¿sí? Y entonces estamos así entre la verdad, que es lo correcto, no decir la mentira, y la murmuración. O sea, a la hora que tú estás aclarando cualquier cosa con alguien, que no sea murmuración. Debo de poner una frontera ante la murmuración. Dice Salmo 12, 12, 2. Dice Salmo 12, 2. Dice, dice Salmo 12, 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Un piadoso, recordemos que es alguien que hace la voluntad de Dios. Grande es el misterio de la piedad. Lo que está haciendo con nosotros a cada día el Señor es volvernos más piadosos, y piadoso significa hacer el bien. Piadoso significa tener devoción a Dios, obediencia a Dios. Dice, porque oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Si Jehová destruirá todos los sabios lisonjeros y la lengua que habla jactiosamente. Así es que tú y yo debemos de cuidar esa frontera y cómo dirigirnos con ella. Vamos al Salmo 52, 3. Nada más quiero dejar enfatizado que Dios aborrece la mentira. La mentira. Y tenemos que aceptar, mis hermanos, a veces nosotros nos prestamos para María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos prestamos para encubrir a alguien, y entonces mentimos. Ese es otro caso que nos toca vivir, ¿sí? Salmo 52, 3, dice, voy a leer desde el 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Entonces es correcto, mis hermanos, siempre hablar la verdad, pero yo te vuelvo a decir, muchas veces, por cubrir algún asunto de alguien o no meternos en líos, como dije hace un rato, pero no le vayas a decir a nadie que te enteras, o esta persona que lo vi haciendo esto, digo, oye, ¿tú viste a fulano de tal hacer esto? A mí me dijeron que algo, dice, mira, yo no lo vi, a pesar de que lo viste. Entonces, en el momento que dices, yo no lo vi, estás, ¿qué? Mintiendo.
Y Dios aborrece la mentira. Entonces lo que tú tienes que hacer es hablar la verdad. Sí lo vi, estoy orando por él, yo sé que está mal, pero sin llegar a la murmuración. Sin llegar a la murmuración, porque Dios aborrece la murmuración también. Entonces tenemos que tener una frontera, cada uno de nosotros, ¿sí? Dice Proverbios 19:5. Mira, vamos aquí a Proverbios 19:5 y nos dice la palabra de Dios, nos dice a través de este libro de sabiduría, ¿sí? 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. El testigo falso. Imagínate cuando te dicen, oye, tú viste a fulano hacer esto y tú dices, yo no lo quisiera hundir este cuate o esta persona. Si yo digo la verdad ahorita, hijo, le van a decir que ella va a decir, tú fuiste la que dijiste, tú fuiste la que se... Lulú Reyes, ¿cómo estás, Lulú? Qué gusto saludarte. Tú fuiste la que me delataste. Entonces tú agarras y dices, es que yo dije la verdad. Es que yo dije la verdad. Pero tú dices, yo no quisiera hundir a esa persona porque también tengo que andar en amor. ¿Sí? Yasmín López, ¿qué tal? Yo tengo que andar en amor. Entonces, para no meter a esa persona en mentiras, voy a decir, no, yo no la vi. Yo no la vi hacer eso. Entonces, en ese momento tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo. Y el límite que debes de poner cuando hablas la verdad, no pasarte a la murmuración. No pasarte ¿a qué? A la murmuración. Y dice el Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará, no escapará. Así es que tú y yo tenemos que siempre andar en la verdad, porque la verdad es Cristo y Cristo está formado en nosotros. Cristo se está formando en nosotros. Entonces, a medida que vamos aprendiendo más la palabra de Dios, esa palabra está en nuestros corazones y está lista para ser usada en todo momento. Entonces, todos tenemos que andar en la verdad de la palabra de Dios. Andar en la verdad, ¿sí?, de la palabra de Dios. Y mira, revisa por ahí tus caminos un poquito y vas a ver que por ahí tienes algunas mentiras que has tenido que utilizar para proteger a alguien, para evitar un problema y decir yo no me quiero meter en eso, así es que yo prefiero decir yo no sé nada, a mí no me digan nada. Y en el momento que dices no sé, cuando lo sabes, entonces es mentira. Primera de Juan 2:21 dice, en Primera de Juan 2:21 dice, no les he escrito como si ignorares la verdad. O sea, la verdad la conocemos, mis hermanos. Dice el Señor nos dice, no te he escrito estas palabras como si ignoraras la verdad, sino porque la conocéis, conoces la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede ¿de dónde? De la verdad. Así es que aunque uses esas, yo por no meterme en el lío, decir yo no lo vi, no recuerdo, no me pregunten. Si te puedes mantener callado, pues es lo mejor, pero si te llegan y te preguntan, ¿usted viste a esta persona hacer esto? ¿Te enteraste de algo de eso? Y tú dices, yo no me quiero meter en líos, entonces agarras y dices, yo no lo vi, a mí no me pregunten. ¿Qué tal, Rosárate? Buenas noches. Entonces, aquí estamos en unos momentos donde tú y yo tenemos que hablar la verdad. Si no te la preguntan,
no lo hagas. No tienes por qué pasar a ser un murmurador. Oye, te quiero decir que la verdad es que yo vi a fulano tal hacer esto y esto. No, mira, la justicia siempre es de Dios, es de Dios. Porque mira, hay una frontera muy delicada en cuanto tú hablas la verdad, pasarte a la murmuración. Es tan sensible el punto, es como cuando tú y yo nos podemos dar cuenta de algo. De repente estás muy a malo en el espíritu y en un segundito te puedes pasar a la carne. ¿Sí? En un segundito te puedes pasar a la carne. Haz de cuenta que yo siempre les he puesto el ejemplo el que cuando andamos en un centro comercial o en una tienda o al otro, nos está hablando una persona, mire que esto le conviene o qué producto quiere, estás muy, ay mire, si me hace usted favor de darme esto y el otro, y en ese momento tu niño te está buscando y te dice, mamá, quiero esto, volteas y dices, déjame hablar. Te pasaste a la carne. No me estés molestando. Y te vuelves muy amable después. Así sígame usted diciendo lo que me estaba usted diciendo. O sea, es una frontera muy sencilla entre pasarte a la carne, del espíritu a la carne y de la carne al espíritu. Entonces, por eso trato de ejemplificar lo más que se pueda para poder entender que así como tú te pasas del espíritu a la carne y de la carne al espíritu, pero en especial es más fácil que te pases es más fácil que te pases del espíritu a la carne que de la carne al espíritu si ya estás enojado. Y sabes, estás en un restaurante y estás con el mesero o la mesera, sí, por favor señorita, tráigame esto. ¿Tú qué vas a querer? Ah, caray. Berta, ¿cómo estás? ¿Qué vas a querer tú? Mire, al niño le trae, por favor, le trae esto y esto y esto. Y es que yo quisiera esto. No, te vas a comer lo que yo te dije. Ya, te pasaste. Te pasaste. Entonces, lo mismo pasa con hablar la verdad y que después te pases a la murmuración. Tienes que poner un momento muy claro en que tu murmuración no sea lo que lleve mentira. ¿Sí? Mira, vamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios donde Dios se molesta mucho por la murmuración. ¿Sí? Números 16. Vamos aquí al número 16:41. Vamos aquí a números. Vamos a ver un momento que murmuran contra los ministros de Dios, porque es Moisés y Aarón, ¿sí? Y sucede que Dios se molesta y toma medidas muy fuertes, ¿no? Yo hasta a ustedes les digo, hasta de chiste, cuando nos salimos de la congre, les digo de chiste, que les decía yo mucho esa canción de vámonos, donde nadie nos juzgue. Dice, pero es que le decía a mi esposa, pues seguro que en algunos casos cuando el hermano aún es muy niño en la palabra de Dios o algo así, o sea, o sigue en la carne, estamos en muchas pláticas tú y yo, mi amor, o sea, estamos en la mesa de muchos, donde están pues murmurando, murmurando en lugar de edificar. Entonces dices, pero dices, pues todo es asunto del Señor. Y este ejemplo del número 41 dice números 16:41, números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los que estaba usando Dios para haberlos sacado y los usó poderosamente. Y después de haber visto esa gran verdad de que Dios abrió el mar, mandó todas las plagas antes para que el rey de Egipto los librara,
diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ustedes lo trajeron. Y dices, y todas esas señales que Dios hizo a través de Moisés y del mismo Aarón en algunas partes, a pesar de que Aarón falló haciendo ese borrego de cordero, o no me acuerdo qué era, bueno, nos trata de oro y se pusieron a adorarlo. Pero a ver, el día siguiente toda la congregación, ¿sí? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciéndole, ustedes nos habían dado muerte al pueblo de Dios. Sí, lo único que estaban haciendo ellos es dejarse. Moisés se estaba dejando guiar por el Espíritu de Dios, se estaba dejando guiar por el Todopoderoso, Omnipotente, y muchas veces el Señor, debemos entender esto, cuando Dios nos saca de Egipto, nos lleva al desierto para aprender a depender de Dios, porque cada uno de nosotros venimos muy egipcios, y entonces lo que sucede cuando salimos de Egipto, queremos llevar Egipto al desierto. Entonces queremos volver a vivir como vivíamos en Egipto, es decir, en el mundo. Y entonces no podemos entender por qué Dios nos lleva al desierto donde no hay nada, ¿sí? No hay nada, no existe ni comida, ni bebida. Es un sol que te quema, es un frío que te acaba. Entonces lo que estaba haciendo Dios con el pueblo es ponerlos a prueba. Los afligió y nunca se envejecieron sus vestidos. Y dice la palabra de Dios, recuerda por dónde te traje por el desierto para afligirte, para que tú supieras que había en tu corazón, que tú te dieras cuenta que había. Y entonces eso es lo que nos pasa a todos, porque de repente estamos muy bien, recibimos el diablo, después nos quiere destruir, recibimos a Cristo y Cristo nos saca de esa situación, nos libera, nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, nos saca de las tinieblas, pero el Señor nos lleva al desierto. Y en ese desierto vienen pruebas de las cuales Dios quiere que tú veas que hay en tu corazón, ¿sí? Y entonces el Señor te enseña a depender de Dios. Y a veces muchos venimos algunos vienen, otros menos, otros más, de la mentira, ¿no? de decir mentiras, de murmurar con facilidad. Yo he visto algunos cristianos que ya tienen años y se sientan y se empiezan a platicar y de repente están murmurando, y es que yo no estoy de acuerdo, y el otro, y hay murmuración. Y la murmuración no la acepta el Señor, ¿no? Y entonces dice aquí esta historia, que el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes vinieron a darnos muerte al pueblo de Jehová. O sea, sí sigo siendo del pueblo, pero ustedes son los que me tienen así. Y ellos lo único que estaban dejándose guiar por el Espíritu de Dios que se venía sobre Moisés, o entraba al tabernáculo y en el tabernáculo Dios bajaba en la nube y le decía, vas a hacer esto y vas a hacer el otro, y él obedecía. Dice, versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Quiere decir que Dios bajó al lugar donde él
siempre puede estar en ese lugar santísimo, en ese tabernáculo, y apareció la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Y entonces, al ver eso, pues yo me imagino que corrió Moisés y Aarón, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de mí, apártense de en medio de esta congregación, o sea, sepárense de esta congregación y los voy a consumir en un momento. ¿Por qué los quería consumir Dios? Porque estaban murmurando, estaban hablando mentiras, estaban diciendo que la culpa era de Moisés y de Aarón. Entonces ellos estaban murmurando. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hay murmuración, cuando tenemos una verdad muy clara, pero nosotros la volvemos murmuración. Y no, y también es así. Y si tú viste a fulano hacer esto, sí lo vi. Y pues sucedió y lo vi que hizo esto y esto. Pero es que también, es que esa persona, ¿cómo le encanta hacer esas cosas? Le gusta, dices. Espérame, ya estás murmurando. Y entonces dijo: los voy a consumir en un momento, en un momentito. ¿Y sabes qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés sobre los rostros? Intercedió. Y dijo Moisés a Aarón: toma de inmediato el incensario, y pon fuego en el altar, y pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. O sea, quítale los pecados, porque cuando el Señor vea que les quitaste los pecados, ya no los va a matar. ¿Por qué? Porque Adán fue sacado del jardín del Edén. ¿Por cuántos pecados fue sacado Adán, y en este caso el hombre y la mujer? ¿Por cuántos pecados fueron sacados del jardín del Edén? Por uno. Y la mentira es un pecado. La murmuración es otro pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. El Señor empezó a matar al pueblo, porque dijo: los voy a consumir a todos. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. ¿Quién lo hizo esta expiación? ¿Quién dirigió esa situación para que el Señor los perdonara y parara esa mortandad? Pues el sacrificio de un sacerdote, que era Aarón, destinado por Dios para que fuera él el sacerdote. Y este sacerdote lo que hizo fue, y prendió que el incienso. ¿Qué es el incienso, mi hermano? Las oraciones. Quiere decir que cuando está alguien murmurando, lo que tú tienes que hacer es orar por esa persona. Y si alguien te dice: oye, esa persona me dijo que tú eres así y asado, tú nomás di la verdad, pero no entres en la murmuración. Y dice: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad, fíjate cuántos murieron con este hecho de haber murmurado, y Dios le llevó el furor por haber juzgado a los ministros de Dios, a los que estaba usando Dios. Fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión
sin los muertos por la rebelión de Core, porque la rebelión de Core fue otra. Así es que, ¿cuántos murieron, mis hermanos? 14,700. Entonces dime tú si no el Señor aborrece la murmuración. Y dices, pues sí, pero está en el Antiguo Testamento y yo vivo en la casa, ¿sí? Dice, además para terminar esta historia, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces tú puedes decir, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahorita yo vivo en la gracia. Mira, vamos a 2 de Corintios 10, ¿sí? 10, 2 de Corintios 10. Déjame ver. No es debe ser primera de Corintios, perdónenme, hermanos. Primera de Corintios 10. Vais a empezar a murmurar, este pastor no le atina, no murmures. Primera de Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Recuerda, ¿por qué el destructor? Dios no es destructor, pero Él siempre usa al mismo enemigo para ordenarnos. Dios te suelta en manos del enemigo. Así como las pruebas. Pedro, Simón, ¿qué crees? Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. O sea, ahí tenemos un caso de un Pedro que estaba obediente, pero Dios lo tenía que probar a ver que si resistía la prueba de fe que tenía que poner en punto. Porque recuerdo una cosa, sin fe nadie podremos ver al Señor. Sin fe el justo vivirá. Sin santidad nadie verá al Señor. Y parte de la santidad, mis hermanos, ¿sí? Parte de la santidad es el hecho de no decir mentiras. Recuerda cómo empezamos este estudio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo me estoy refiriendo en especial a que yo sé que muchos de nosotros decimos, yo ya voy a hablar la verdad. Pero analízate cuando tienes que usar la famosa frase de una mentira piadosa. O no quiero líos, yo mejor me quedo callado y no digo. Pero si me preguntan, mejor digo que es imposible agradarlo. Podemos agradarlo, claro que lo podemos agradar, porque muchas veces más vale. Yo muchos les digo, mira, a mí nunca me pidas, yo lo he dicho en la congre, por favor, nunca me pidas que yo guarde un secreto. No me lo pidas, de favor, no me lo pidas, porque si alguien me pregunta sobre ese tema, yo no puedo mentir y voy a hablar la verdad. Yo sé que tú quisieras que esto no saliera a la luz, pero mira, cada hecho tiene su reacción, su colación, cada cosa que hacemos, buena o mala. Recuerda una cosa, lo que siembras vas a cosechar. Lo que siembras vas a cosechar. Entonces no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, mis hermanos. El motivo de la prédica de hoy es hacerte ver que efectivamente, ¿sí? Efectivamente, tú y yo ya no decimos mentiras porque Dios nos ha dicho en su palabra que no digamos mentiras. Pero en el momento, haz de cuenta, voy a poner otro ejemplo claro. Oye, te digo esto, pero yo te pido un favor, no le digas a nadie. Y tú le puedes decir, mira, mejor no me lo digas. No porque yo lo quiera, voy a decir. Me lo puedes decir, no voy a decir a nadie. Pero si alguien me pregunta,
Si alguien me pregunta, yo tengo que decir la verdad, porque esa verdad agrada a Dios y mis ojos tienen que mirar lo recto. Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos decir siempre la verdad. No debemos cubrir a nadie. No se trata de que yo lo vi y ahorita voy con el chisme. No. Se trata de que tú te mantienes en silencio. Si te llegan a preguntar, si llega a suceder que se enteraron que tú lo viste o esto, aquello, tienes que hablar que la verdad. Y cuando hables la verdad, ten cuidado de no pasarte a la murmuración. Porque la murmuración es ya una situación que levanta un fuego. Recuerda lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago. Mira, vamos aquí al libro de Santiago. Dice en Santiago 3. Dice 3, vamos a leer el Santiago 3:5, ¿sí? Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Fíjate lo que dice. Lo hemos leído muchas veces. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Quiere decir que cuando tú ya estás mintiendo, ¿sí? Y ya estás murmurando, es que si esta persona es así y el otro, ya estás murmurando. Solamente di lo que te preguntaron. O aclara las cosas, ¿sí? Aclara las cosas hasta donde te sea claro, o sea, sin meterte en la murmuración. Entonces, yo entiendo, ¿sí?, que la misma carne te va a enviar estas cosas. Mira, voy a leer un poquito más sobre la lengua. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así es que la única manera de que tú puedas controlar tu lengua es que Dios te transforme, que Dios te siga transformando. Dice en el versículo 9, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Semejanza, no imagen. Imagen es, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero yo aquí me refiero que con la lengua bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres. Y maldecir es ya mentira. Ya la murmuración te llevó a la mentira, y si la otra persona te da cuerda, y si más si es del mundo, vas a agarrar vuelo. Entonces mejor di la pura verdad y hasta ahí limítate. No te metas en esto. Si es que te la preguntaron o es porque tienes que aclarar alguna situación donde es necesario, siempre di la verdad, porque los mentirosos van a ser destruidos. Y me refiero muchísimas veces a esas mentiras piadosas, a esos secretos que guardamos de algún hermano, de algún familiar, que dices, mejor no me lo des, porque el día que me preguntan, yo voy a hablar la verdad, ¿eh? Y el día que hables la verdad, no, ten cuidado de no pasarte a la murmuración, ¿no? ¿Sí? Así es que dice, yo sé que la carne nos va a enviar este mensaje, ¿no? Fíjate, Santiago, la carne, ¿qué va a hacer? Dice Santiago 3:14, dice, pero si tienes celos amargos, ¿cuándo tienes celos amargos? Pues algo que hablaron mal de ti. Imagínate que hablaron mal de ti y entonces tú tienes que ir a aclarar la verdad, porque alguien te levantó un falso testimonio.
alguien te levantó un falso testimonio, tú tienes que ir a aclarar, oye, te quiero decir la verdad de esto, pero ¿sabes qué? Ya la carne te levantó unos celos amargos y contención en tu corazón, ya lo tienes ahí atravesado, y entonces, ¿sí? No te jactes de que estás bien, no te jactes, no digas yo soy el correcto y esto, pero yo estoy molesto, y entonces te metiste a murmurar, ni mientas contra la verdad, nunca mientas contra la verdad. Dice, versículo 16, ¿sí? Dice, bueno, vamos a leer el 15, porque esta sabiduría, esa sabiduría que aparentemente es sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ah, tremendo. O sea, en el momento que entraron los celos amargos, y tú vas a ir a aclarar una situación, hablaron mal de ti, y dices, yo necesito aclarar a esta persona porque ya no me habla, luego ya se enteró, y yo necesito decirle la verdad, porque esta persona que es del mundo me ha metido en un lío, porque la lengua es un mundo de maldad, es un gran bosque que enciende un pequeño fuego, ¿no? Entonces te acercas ahí a aclarar las cosas, pero tienes que aceptar que la carne ya te está llevando a unos celos amargos, que te van a llevar porque traes una contención en tu corazón. Así es que no hagas eso, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, o sea, es tu carne, ¿sí? Dice versículo 16, porque donde hay celos y contención, o sea, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Así es que tú busca lo que dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, como es, pura, después es siempre pacífica, amable, trae algo bueno a la persona que le estás aclarando. ¿Llena de qué? Qué importante aquí, mis hermanos, llena de misericordia, o sea, yo entiendo esta persona, habló contra mí, pero yo estoy orando para que Dios lo llame a Cristo, yo sé que no lo sabe, pero Dios es bueno, y ahora cuando ve a esta persona le voy a decir, si tienes algo contra mí, te pido perdón por si te había afectado, pero qué importante, esta sabiduría que viene del cielo viene llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni ninguna hipocresía. Hipocresía es cuando estás ya haciendo cosas que no lo eres tú. Tú siempre habla la verdad, ¿sí? Así es que cuando vayas a eso, ve y siembra el fruto de justicia, se siembra en paz. Ve y siembra un buen fruto de justicia y siémbralo en paz para aquellos que van a hacer la paz. Amén. Yo voy más en la parte esta. Ve y siembra el fruto de justicia que se siembra siempre en paz. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hagas nada en contienda. Tú puedes estar en contienda cuando tienes celos amargos, ¿sí? Por eso es muy importante doblar las rodillas. Si tú tienes que aclarar algo con alguien porque está hablando mal de ti, primero ora por esa persona y que Dios te llene de su precioso espíritu para que lo hagas correctamente, la aclaración. Tú vas a hablar la verdad, pero no vas a permitir ir con un corazón que tiene perturbación, ¿sí? Porque hay contención en nuestro corazón, tú estás contendiendo internamente. Aquí dices, híjole,
esta alma, esta parte, en la parte del alma piensas, dices, yo quiero hacerle el bien, pero fue muy feo lo que me hizo, no estoy de acuerdo en lo que me hizo esta persona, y entonces tienes aquí en tu alma una contención, o sea, algo que está contendiendo una cosa con otra, porque tú tienes que calmarte primero, darle un tiempo y orar y ponerte en manos de Dios y Señor, concédeme, Señor, esa paz que sobrepase todo entendimiento y guíame, Señor, con toda tu gracia. Yo que necesito ver a esta persona para que conozca la verdad, porque yo sé que estoy diciendo la verdad y que no crea tanta situación que se ha gestado en contra mía, pero tengo que hablar la verdad, tengo que hablar la verdad. Entonces dice que sembremos ese fruto, que se siembre en paz. Mira, vamos aquí a Filipenses y con esto ya, ¿sí? Con esto ya terminamos. Filipenses 2:3. Dice el Señor, nada hagas en contienda. ¿Qué tal, Bere? Buenas noches. Nunca hagas nada en contienda. Es decir, nunca quieras, ¿sí?, aclarar una situación cuando todo el mundo está en contienda, ¿sí? Cuando ahí en tu casa se arma un lío ahí en la mesa por los que son más niños en Cristo, a lo mejor alguno de tus hijos no ha nacido de nuevo y se para de la mesa enojadísimo y diciendo, ya me tienen harto, y grita y se pone mal, vete a tu recámara, vete a tu baño, vete a un lugar donde oras y ponte a orar para que no hagas nada en contienda. Tú en ese momento tienes que mostrar ese fruto de templanza, mantenerte callado y decir, hasta que te calmes yo podré hablar, porque si sigues así, no, es que ahorita me tienes que decir, me tienes que aclarar estas cosas que ya no estoy de acuerdo. Mira, cuando ya no estés en esa situación, yo con mucho gusto te aclaro por qué te digo esto a ti, por qué sucedió, lo que sea. Pero nunca hagas nada en contienda, porque estás en contienda, estás en la carne, y entonces se va a mezclar con la carne el otro y va a haber una explosión. Así es que, mis hermanos, lo importante, Dios abomina la mentira. Dios abomina la mentira. No mintamos nunca. Siempre hablemos la verdad, porque deseamos agradar a Dios, porque deseamos estar con Él en el cielo. Cuán hermoso será cuando estemos ahí con Él, y que el Señor no nos destruya o que nos mande a la tribulación, a lo que ya hemos estudiado y leído. Entonces ya me está dando sueñito, hermanos. Entonces, siempre habla la verdad, pero ten tus límites. No pases ni a la murmuración, ni vayas con un corazón en contienda, o un corazón que está contendioso, porque hay celos amargos, molestia, como dice ahí en este libro. No hagas nada en contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Siempre pensando en esto, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Siempre aplicando el amor de Dios, que el amor no busca lo suyo, ¿sí? Y recuerda, cuando vayas a aclarar una situación porque te ofendieron y necesitas aclararlo, no pierdas de vista que tú tienes contención en tu corazón y tienes unos celos amargos, que lo que tienes que hacer es orar para cuando vayas a aclarar, vayas lleno del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu y no en la carne. Amén. Pues, mis hermanos, dentro de 8 días a ver si ya entramos a otro estudio apocalíptico,
Pero mientras yo quise darles estas cosas, porque todos vamos pasando pruebas y tenemos que siempre recibir que la verdad nos hace libres, y eso agrada a Dios. La verdad siempre nos hace libres y agrada a Dios. La verdad en amor, sin contención de espíritu ni con celos amargos, porque te puedes pasar, ¿sí? Te puedes pasar, sí, Bere, se graba esta, te puedes pasar fácilmente a la murmuración. Así es que, mis hermanos, hablemos la verdad, porque es la única manera que Dios siga con nosotros. Yo sé que Dios no sí va a seguir en nuestro espíritu, pero cada vez que tú digas una mentira, entonces lo que va a suceder es que el Espíritu Santo se va a contristar y Dios se va a molestar contigo. Y recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, va a poder entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Aquel que habla la verdad en amor, no buscando lo suyo propio, sino lo mejor para él, sin murmurar y sin contiendas. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de nosotros nos confirmaste la importancia, Señor, la importancia de no mentir, Señor. No ponerle sobrenombre a la mentira que se llama mentira piadosa, Señor. O no hablar la verdad cuando nos las preguntan con tal de no meternos en problemas. Perdónanos, Padre, siempre tenemos que andar en la verdad. Y yo te ruego, Señor, que cada vez que nosotros caigamos en una posibilidad de una mentira piadosa, nos revele, Señor, que tú abominas la mentira. Tú odias la mentira, Señor, y eres fiel y verdadero. Te damos gracias, gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, que cada día nos cambia más el Señor para su gloria y para su honra. Aleluya. ¿Sí? Dios me los bendice. Gracias, Georgette. Gracias a todos. Gracias. Dios me los bendice mucho. Que pasen buenas noches. Mañana hay servicio presencial en la iglesia. Ahí te invito a que vayas. ¿Sí? Así es que, y también el domingo por allá nos vemos, y también si puedes llegar a la oración, es de gran bendición, es de 9 a 10 de la mañana, todos los domingos. Y mira, puedes orar por todas tus necesidades y orar por las tarjetas que estamos repartiendo, y tienes toda una hora de oración, porque ya estamos orando de manera diferente. O sea, tú llegas, tomas tu tarjeta y te pones a orar. Y te pones a orar tú solito ahí con Dios, y estás intercediendo, y la hora la estás orando completa. Amén. Vamos a ver si toda esta manera en que Dios nos reveló orar, porque Él dijo orar sin cesar, nos funciona. Llega la oración, es muy hermoso, porque vas a recibir más. Vas a recibir más porque te limpias, o sea, mitigas esa carne que a veces da mucha guerra. ¿Sí? La crucificas más y recibes más de las cosas del Espíritu. Amén. Bien, bendiciones, mis hermanos. Bye.